Vamos a escuchar la intervención del presidente de la Comisión de Régimen Económico, el asambleísta Daniel Mendoza. Que en definitiva debe buscar esa estabilidad económica que requiere hoy más que nunca el Ecuador. Debo resaltar el compromiso demostrado por los integrantes de la Comisión de Régimen Económico, quienes una vez más han insertado dentro del debate y dentro del tratamiento de esta ley sus criterios, sus posturas para construir el mejor documento posible, la mejor reforma económica posible. Esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria, calificada como económica urgente, en definitiva, como ya lo dije, debe lograr disminuir esa brecha fiscal, ese déficit fiscal que tanto afecta al desarrollo del país. Se han alcanzado importantes indicadores en la mesa de régimen económico, más de 25 horas de debate, más de 19 comparecencias, 23 observaciones de diferentes representantes de gremios sociales y un indicador que es de suma trascendencia, casi el 78% de consensos alcanzados ya en este proyecto económico urgente. En este sentido quiero felicitar y agradecer al Ejecutivo por haber receptado buena parte de los consensos alcanzados previamente por la mesa de régimen económico. Eso permitió acelerar el trabajo y lograr un informe para primer debate, votado y aprobado de manera unánime por la mesa, con el voto evidentemente favorable de todas las bancadas que integran esta comisión, para llegar a este momento aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional a recibir el resto de observaciones por parte de todos ustedes, compañeros legisladores. Creo que esto nos va a permitir, en definitiva, enfocar nuestro trabajo para el segundo informe precisamente en esos aspectos en los que aún no hay acuerdo, en los que tenemos posturas diferentes y buscaremos, por lo tanto, construir un texto alternativo, una redacción diferente que garantice que todas nuestras preocupaciones quedan subsanadas en el debate aquí en la Asamblea Nacional. Solamente para resumir, se recibió por parte del Ejecutivo ya un texto que acogió la propuesta de la Comisión de Régimen Económico en relación a la remisión de costos, intereses y multas de nuestros estudiantes jóvenes de créditos educativos. Esto la mesa lo modificó de manera que duplicó los plazos y así fue como recibimos nosotros el proyecto nuevo económico urgente. A su vez, se amplió también el plazo dentro del cual el estudiante debe solicitar ante el Instituto de Fomento al Talento Humano precisamente acogerse a este beneficio. Además, se agregó una transitoria que blinda a todos quienes han estado impactados por esta situación, a todas estas familias, a quienes pudimos escuchar dentro de la mesa testimonios verdaderamente desgarradores, como el de la señora Vilma o el de la señora Patricia, quienes nos contaron realmente situaciones inimaginables de pérdida de hijos o de situaciones en las que se inicia una enfermedad catastrófica y en definitiva no se puede cumplir con la obligación. Y eso no está contemplado actualmente en el proyecto tal cual lo recibimos. Aquí varios legisladores, la asambleísta Ana Belén Marín, entre otros, propusieron una transitoria que fue incluida dentro del texto para blindar estos casos excepcionales. A su vez, también se beneficia con este proyecto económico urgente a todos los afectados del pasado terremoto de la provincia de Manabí, mi amada provincia de Manabí y la provincia de Esmeraldas. Familias que todavía siguen afectadas porque recibieron un beneficio por un bono de vivienda y tenían que asumir una responsabilidad de pago menor, pero aunque fuera menor, en realidad la reactivación económica de Manabí y Esmeraldas aún no se ha alcanzado como se debería haber alcanzado y por lo tanto ellos han estado imposibilitados de cumplir con esa obligación y por lo tanto la remisión también les beneficia a ellos. Se realiza una exención al impuesto a la renta para incentivar también la inversión en sectores educativos, servicios de infraestructura hospitalaria y también los servicios culturales y artísticos. Esto, en definitiva, busca garantizar que se va disminuyendo esta brecha de oferta académica, así como también la atención primaria en salud. Y aquí quiero hacer también un énfasis en el tema artístico y cultural,
porque esta medida va atada a la deducibilidad del 150% que tendrán a partir de la aprobación de esta ley todas las empresas que patrocinen o auspicien eventos artísticos o culturales. Esto es de suma importancia para un sector que por mucho tiempo viene pidiendo que la Asamblea se pronuncie en favor de ellos para que alcancen un nivel de formalidad, porque evidentemente nuestros cantantes, nuestros pintores, en realidad viven lamentablemente en la informalidad, y cuando logremos nosotros aprobar esta ley, vamos a darles a ellos herramientas para poder ser sujetos de créditos, para poder tener ingresos declarados legalmente ante la autoridad tributaria y salir adelante. En lo relativo a las deducciones, la Comisión de Régimen Económico incorporó una excepción que básicamente tiene que ver con enfermedades catastróficas. Esto en relación a casos en los que en realidad tener un ingreso de 9.000 o 10.000 dólares netos mensuales realmente para una enfermedad catastrófica no es lo mismo que para alguien que no tiene una situación como esta. Por lo tanto, las personas que tengan ingresos netos superiores a 100.000 dólares en el año serán quienes realmente se comprometan adicionalmente con el país por este concepto de eliminación de la deducibilidad, pero se exceptúa a las personas o familias que tengan casos de enfermedades catastróficas. Se amplía el alcance del impuesto único que ya existe para el sector bananero, para el resto de actividades agropecuarias. Y esto es de suma importancia. Hemos recibido propuestas de parte de algunos legisladores, el asambleísta Garzón, quien hizo una presentación alrededor de la ganadería, porque todos podrían beneficiarse de esta simplificación tributaria en la medida en la que es un poco más complejo llevar la contabilidad de este tipo de actividad económica y por lo tanto fijar una tasa plana, un impuesto simplificado para este tipo de actividades es beneficioso para todos estos sectores. Siguiente. El IVA cero que se implementó para papel bond, papel periódico, periódicos y revistas, para las flores, follajes y ramas cortadas y para los tractores de hasta 300 caballos de fuerza. Evidentemente queremos lograr que el conocimiento y la educación llegue a más sectores. Queremos fomentar la industria de la flor. Queremos también ayudar al agro para que nos volvamos competitivos en realidad y podamos reducir nuestros costos de producción. Esto lo vamos a hacer con medidas como estas. Se amplía a todo tipo de cultivo agrícola o actividad el IVA cero, que solamente está actualmente para el arroz. Se incluye también lo relacionado a las bombas de insulina, marcapasos y tiras reactivas para medición de glucosa, propuestas de varios legisladores, unos miembros de la mesa como el asambleísta Larriategui y otros legisladores que no son parte de la mesa pero que han expresado preocupación sobre esta materia, como por ejemplo el asambleísta Albornoz en relación a las bombas de insulina. Se incorpora también IVA cero para el suministro de dominios, de páginas web, servidores y computación en la nube. En realidad este es un segmento que no ha recibido mayor atención en realidad hace mucho tiempo. El Ecuador debe apuntar a llegar a este tipo de tecnologías en donde todos estos jóvenes profesionales que se gradúan de programadores, que se gradúan de diseño web, tengan la capacidad de salir adelante, tengan la capacidad de ofertar sus servicios, tengan la capacidad de asumir un giro de negocio, por ejemplo, de reventa de dominios o reventa de alojamiento web. Todo esto en realidad va a permitir que estas carreras universitarias tengan un mayor mercado y empecemos a confiar en nuestros jóvenes talentosos. Se mantiene lo relacionado a la formalización de los servicios digitales en el país. No se está grabando un nuevo impuesto, simplemente se está formalizando un servicio que ya se está dando en el Ecuador. Cerca de 500.000 ecuatorianos tienen cuenta, por ejemplo, tan solo en Netflix, entre otras. Por lo tanto, tienen que tener una competencia igualitaria. No puede haber desventaja para unos y ventajas para otros. Y esto es lo que estamos logrando simplemente formalizando a los servicios digitales. En la materia de el impuesto a consumos especiales, se recibió por parte del Ejecutivo ya el proyecto que incorporó la propuesta que nació en la Comisión de Régimen de progresividad para las fundas plásticas. Esto se buscará implementar a través de los supermercados para garantizar el control
y que con el paso del tiempo se pueda ir modificando los patrones de consumo de los ecuatorianos. Una medida que busca el cuidado del medio ambiente y que ojalá logremos llegar a eliminar completamente el uso de estas fundas plásticas. Se propone 3 años, el primero con 3 centavos, el segundo con 7 centavos y el tercero con 10 centavos por funda plástica. En relación a las exenciones del impuesto a consumos especiales, realmente se exceptúa del ICE para los vehículos ortopédicos y, como propuesta de la mesa, los vehículos no ortopédicos importados o adquiridos localmente y destinados al traslado de uso de personas con capacidades especiales. Todo aquel producto que tenga el propósito de ser exportado no debe pagar ICE. Los vehículos motorizados eléctricos, a su vez, también como una medida que busca fomentar el uso de energías amigables, y finalmente los productos lácteos y sus derivados. En la medida que generó también, me parece, un ruido innecesario alrededor de los gremios de los contadores, se logró acoger la propuesta que ellos presentaron en la mesa para mantener la obligatoriedad de llevar contabilidad. Esta medida de simplificación para nuestros nuevos empresarios, nuevos emprendedores, busca simplemente que toda aquella empresa que inicie actividades tendrá una tasa plana que pagar del 2%, y cuando supere los $300.000 de ingresos podrá pasar a otro régimen o en el plazo de 5 años. Esto en realidad busca eliminar muchos costos administrativos innecesarios en el inicio de un emprendimiento, costosos en realidad para un emprendimiento nuevo que todavía no tiene ingresos y que debe asumir toda esta cantidad de egresos, de costos. Y finalmente nosotros en la mesa hemos separado temas que aún no han logrado un consenso. Aquí me quiero referir particularmente a lo relativo a la brecha digital que todos debemos buscar disminuir. En materia de telecomunicaciones hay un concepto que me parece todos debemos respaldar, y es lograr tener un Ecuador conectado. Pero por supuesto existen preocupaciones sinceras, válidas, en relación al control o la fiscalización que se le dará a estos recursos, porque se está buscando que recursos que debían ir a las arcas fiscales ahora sean utilizados por las empresas, operadores privados, para invertir en proyectos de conectividad que permitan en un corto tiempo tener un Ecuador conectado al 100%. Esto en realidad lo debatimos poco en el proyecto anterior, y creo que este es el momento, señores legisladores, para que cada uno de ustedes pueda expresar su criterio sobre la importancia de lograr tener un Ecuador con conectividad. Hay estudios que demuestran que mientras mayor conectividad existe en un país, el PIB aumenta. Sin embargo, la preocupación me parece que es válida en relación al control que tiene que darse a esos recursos que en definitiva son públicos. ¿Cuál sería el mecanismo para garantizar que en realidad los entes rectores de esta área tengan procesos absolutamente transparentes y no haya un abuso de este tipo de medidas como el devengamiento? Otra medida o propuesta que también ha generado discrepancias al interior de la mesa es precisamente el pago con bonos del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados por concepto de devolución del IVA. En realidad aquí el debate gira en torno al control que hay que darle a la negociación de estos papeles. ¿Cómo vamos a garantizar que cuando se den estas transacciones y se den descuentos en la venta de estos papeles, esto no será mal utilizado por sectores privados que puedan hacer mal uso de esta transacción? Por lo tanto, debemos un poco debatir a profundidad cuáles deben ser los mecanismos de control para que esto funcione y, en definitiva, logremos que los gobiernos autónomos descentralizados y las universidades tengan estos recursos que les pertenecen. En lo que tiene que ver con Solca y los emprendimientos, los microempresarios, también hay posturas distintas dentro de la mesa, y son los temas que hoy pongo ante ustedes, a consideración de ustedes, para que podamos enriquecernos con el criterio de este pleno en su totalidad y poder trasladar eso a un informe de segundo debate.
se busca con esta medida garantizar que los recursos de Solca no pasen por ese vía crucis que tiene que ir al Ministerio de Salud Pública, luego a Finanzas y finalmente a Solca, que se pueda crear una cuenta única a través del Banco Central para que estos recursos que por ley le corresponden a Solca puedan ir de manera directa. Y finalmente se busca fomentar el crédito a los emprendedores al exonerar los intereses que reciban las instituciones del sistema financiero por los préstamos otorgados para emprendimientos nuevos. Aquí también se encuentran posturas diferentes por parte de los legisladores, en la medida en la que pueden haber otras formas de incentivar los emprendimientos sin tener que exonerar esto a la banca. Esto es debatible, hoy es el momento de hacerlo. Finalmente, en lo que tiene que ver con esta contribución única, que también ha tenido bastante debate ante la opinión pública, el escenario planteado por el Ejecutivo básicamente muestra una progresividad que a criterio de algunos de los legisladores miembros de la mesa creemos que puede mejorarse. En realidad, efectivamente es una medida que tiene objetivos de recaudación y que busca que de manera temporal, únicamente por 3 años, exista una contribución especial por parte de las empresas que tengan ingresos superiores a $1 millón. Ingresos brutos, debo recalcar. Esto, en definitiva, impacta, según la propuesta recibida por parte del Ejecutivo, a cerca de 10.400 empresas. Pero la concentración de impacto radica en el primer segmento de ingresos, que es de $1 millón a $5 millones. 7.020 empresas estarían impactadas, es decir, un 70% de la medida estarían impactadas en ese rango de ingresos. Creemos, por lo tanto, que podemos perfeccionar esa progresividad y conseguir incluso una recaudación un poco más alta con un menor impacto a un menor número de empresas en el Ecuador. Existen 2 escenarios planteados por varios legisladores miembros de la mesa y hoy ante ustedes les presento lo que es en realidad el impacto y los montos de recaudación de estos escenarios. En un escenario se agrega un rango adicional con un incremento también menor de 0.20 a 0.25 en el rango de más de $15 millones de ingresos. Esto, evidentemente, hace que se concentre mucho más la recaudación en ese último rango y se alcanza, en definitiva, alrededor de 20 millones más anuales de recaudación. Y en el segundo escenario, básicamente, se inicia con este tipo de contribución especial, temporal, a partir de los $5 millones de ingresos. Tienes menor concentración, es decir, mayor concentración, menor número de empresas que tendrían este impacto y tendrías incluso un poco más de recaudación al final del día con un incremento menor en la tasa que se estaría planteando. Esos serían los escenarios. Finalmente, en lo que tiene que ver con las remisiones también de Banecuador y CFN, se plantean montos para todos aquellos deudores que tengan créditos, en el caso de Banecuador, de hasta $100.000. Hay una propuesta por parte de varios legisladores dentro de la mesa que busca tener un monto diferenciado para los créditos de la Corporación Financiera Nacional, puesto que se entiende que son créditos un poco más altos y $100.000 en realidad no tendrían mayor impacto ni mayor beneficio para los productores en diferentes áreas. Aquí hay una alerta también porque hay una propuesta también de algunos legisladores en relación al Banco Nacional de Fomento en liquidación. Sin embargo, la ley no permite condonar lo que ya fue condonado, por lo tanto, no queremos caer en una ilegalidad ni inconstitucionalidad en esta materia, por lo tanto, vamos a buscar analizar en el segundo debate a profundidad este tema. Quiero finalmente, señores legisladores, agradecerles a todos ustedes por su tiempo, invitarlos a presentar todas sus observaciones hoy aquí en el Pleno y en la Comisión en la medida de lo posible por escrito para poder ser incorporadas y analizadas dentro de un informe para segundo debate. El país merece la mejor reforma económica posible y lo necesita en el menor tiempo posible. Por eso celebro que estemos hoy, un día viernes, sesionando en un tema de tanta importancia y comprometerlos a todos ustedes, así como hemos comprometido a los miembros de la Mesa de Régimen Económico a sesionar los días que sean necesarios. Sé que se avecinan fechas festivas, sin embargo el país requiere de ese compromiso y por lo tanto es necesario lograr aprobar
esta reforma en el menor tiempo posible. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, señor presidente. Ponencia que